El éter en Zenless Zone 0 no es simplemente una energía peligrosa, y de hecho, quedarse con esa explicación es entender solo la parte más superficial del problema. Sí, está presente en las cavidades, sí, es altamente inestable y sí, representa un peligro constante para cualquiera que entre en contacto con él. Pero cuando empiezas a observar cómo se comporta realmente, te das cuenta de que no encaja con la idea típica de un recurso o una sustancia energética convencional. El éter no solo existe dentro del mundo, interactúa con él, lo altera y, en muchos casos, parece imponer sus propias reglas. Cuando analizamos lo que ocurre dentro de las cavidades, todo empieza a volverse mucho más extraño. No se trata simplemente de zonas contaminadas o peligrosas, sino de espacios donde la lógica normal deja de aplicarse. El entorno cambia de forma impredecible, las estructuras pueden deformarse, y el espacio mismo parece comportarse de manera inestable. No es raro ver escenarios que no tendrían sentido fuera de una cavidad, como si la propia realidad estuviera siendo modificada desde dentro. Y esto es importante, porque sugiere que el éter no está contenido en estos lugares como si fuera un elemento más, sino que tiene una influencia directa sobre cómo ese espacio existe. De hecho, uno de los puntos más importantes es entender que el éter no solo está presente en las cavidades, sino que en altas concentraciones es capaz de crearlas. Esto cambia completamente la perspectiva, porque ya no estamos hablando de una sustancia que contamina un lugar, sino de algo que puede transformar el espacio mismo hasta convertirlo en una cavidad. Es decir, las cavidades no son simplemente zonas donde hay éter, sino manifestaciones del propio éter actuando sobre la realidad. No entras en un lugar afectado, entras en un lugar que ya fue reescrito. Esto nos lleva directamente a la corrupción etérea, que muchas veces se interpreta como una enfermedad o una consecuencia negativa de la exposición. Sin embargo, esta interpretación se queda corta. La corrupción no funciona como un simple daño progresivo al cuerpo, sino como un proceso de transformación. Las personas expuestas al éter no simplemente se deterioran hasta morir, sino que en muchos casos terminan convirtiéndose en algo diferente, los conocidos etéreos. Este detalle es clave, porque implica que el éter no solo destruye la vida existente, sino que también puede generar una nueva forma de ella bajo condiciones distintas. Si lo piensas bien, esto cambia completamente el rol del éter dentro del mundo. No estamos frente a una sustancia caótica sin propósito, sino frente a algo que tiene la capacidad de alterar, modificar e incluso redefinir la vida y el entorno. Es decir, una partícula opositora a la vida orgánica e inorgánica. Los seres etéreos no son simplemente monstruos que aparecen porque sí, sino el resultado de un proceso en el que la realidad original deja de existir tal como la conocemos y es reemplazada por algo nuevo. Esto también explicaría por qué muchos de estos seres parecen perfectamente adaptados a las condiciones dentro de las cavidades y no fuera, como si pertenecieran naturalmente a ese entorno. Otro punto clave es la llamada actitud etérea. No todas las personas reaccionan de la misma forma al éter, y esto es algo que el propio juego deja bastante claro. Algunos individuos pueden soportar niveles más altos de exposición sin sufrir efectos inmediatos, mientras que otros se ven afectados mucho más rápido. A simple vista, esto podría interpretarse como una cuestión de resistencia biológica o genética, pero si lo analizamos desde una perspectiva más amplia, tiene más sentido verlo como una cuestión de compatibilidad. Es decir, no se trata solo de resistir el éter, sino de qué tan capaz es una persona de coexistir con los cambios que éste provoca. Esta idea de compatibilidad abre una puerta bastante interesante, porque implica que el éter no afecta a todos de forma uniforme. Si realmente está reescribiendo la realidad, entonces tiene sentido que algunas personas puedan adaptarse mejor a ese cambio que otras. Esto también podría explicar por qué ciertos personajes dentro del juego parecen tener una relación más estable con el éter, ya sea utilizándolo, resistiéndolo o interactuando con él de formas que no son normales para la mayoría. En ese sentido, la aptitud etérea no sería solo una mecánica del mundo, sino una pista directa de que el éter está operando bajo reglas más complejas de lo que aparenta. Llegados a este punto, la idea principal empieza a tomar forma. El éter no es simplemente una energía peligrosa, ni una sustancia corruptora en el sentido tradicional. Es algo que descompone la realidad original y la reemplaza por otra nueva. Las cavidades son espacios donde ese proceso ya ocurrió, la corrupción etérea es el proceso aplicado a seres vivos, y los etéreos son el resultado final de esa transformación.
Todo encaja si dejamos de ver el éter como un elemento pasivo y empezamos a entenderlo como un agente activo de cambio. Y esto lleva a una conclusión bastante inquietante. Si el éter realmente está reemplazando la realidad en lugar de simplemente dañarla, entonces el problema no son las cavidades ni los seres que habitan en ellas. El problema es el propio fenómeno del éter y lo que lo está causando. Porque algo así no aparece sin motivo. No es simplemente una anomalía aislada, sino algo que parece seguir un patrón, una lógica, incluso una especie de orden dentro de su comportamiento. Esto es lo que lo vuelve realmente peligroso, no solo por lo que hace, sino por lo que implica a largo plazo. Finalmente, hay un elemento que rompe completamente con todo lo que hemos planteado hasta ahora, y es lo que hace que este tema sea aún más interesante. Existe al menos una entidad capaz de interferir directamente con el éter. Ramiel. Su capacidad para inhibir a los seres etéreos sugiere que su poder funciona de manera opuesta a este fenómeno. Y si el éter realmente está reescribiendo la realidad, entonces alguien capaz de detener ese proceso no solo es una excepción, podría ser la clave para entender qué está ocurriendo realmente en el mundo de Zenless Zone Zero. Pero esa es una historia que vale la pena analizar por separado.